El día de ayer se acabó ya la apertura 2025, tenemos campeón y es el equipo de Toluca. Toluca se convierte en bicampeón de la Liga MX y se une a la lista de los equipos recientes que han sido campeones múltiples veces, y lo cual es bastante curioso, y voy a hablar de eso en un poco más adelante. Pero el día de hoy lo que quiero hablar es de la final, hablar de lo que ocurrió en el partido, las claves del partido y pues hablar un poco de Toluca, de si es meritorio que hayan quedado bicampeones o si por ahí hubo cositas que no merecían tanto haber quedado. Pero bueno, mi nombre es Joel Casillas de Escoreando y el día de hoy vamos a hablar precisamente de la final. Primero quiero empezar hablando del partido. ¿Qué ocurrió en el partido? Específicamente en el partido de vuelta. Realmente en el partido de ida fue un partido muy parejo. La única diferencia fue que, claro, el error de Hugo González fue lo que marcó el partido de ida. Y que también quiero iniciar con eso. Algo que llamaba mucho la atención de este partido a la final era la pelea táctica de un técnico con bastante experiencia, como lo es el Turco Mohamed, contra la experiencia que tiene Guido Pizarro, que como sabemos hace un par de años seguía siendo jugador en Tigres y ahora es técnico y lo ha estado haciendo bastante bien. Pero sí llamaba mucho la atención cómo iba a ser esa pelea táctica entre ellos, quién se la iba a llevar. Y en el partido de ida, Guido Pizarro lo hizo increíble. Claro, el Volcán siempre ha pesado. El Volcán es un estadio que pesa mucho, sobre todo en finales, si no, pregúntenle a Chivas. Pero también el Nemesio 10 sabíamos que iba a ser una plaza muy complicada. Todos sabíamos, Tigres necesita llevarse la ventaja en el Volcán para cuando regresaran al Nemesio 10, tener ahí un poquito de libertades. Y ahora sí, vamos entonces con lo que para mí fue una sorpresa desde el inicio. Y es que el Turco Mohamed había decidido dejar en la banca a Hugo, que sabemos, controversial todo lo que pasó. No sé si lo vio nervioso, no sé si dijo, ¿sabes qué? El día de hoy no me voy a arriesgar, vámonos por la segura. Y metió de portero titular a Luis García, que durante la temporada lo ha estado haciendo bastante bien. Y la neta es otra de las cosas que voy a hablar más adelante, pero el Turco Mohamed tiene una ventaja con su plantel que para mí siguen siendo las mejores que tenemos en la Liga MX y ya lo demostraron con un bicampeonato. Tener un portero como Luis García en la banca, que lo puedas meter en una final y que sea tan determinante como lo fue Luis García, realmente es una bendición por parte del Turco Mohamed. Pues empezábamos con eso, la final empezaba con esa parte. Que Luis García iba a titular y Hugo González iba a la banca. Y ahora sí, como fue yo creo que tradición en esta final, lo vimos allá en Monterrey y lo vimos en Toluca, los tifos. Yo siempre he sido fan en el fútbol de los tifos, se me hace que es la mejor forma que hay de apoyar a un equipo. Lo hemos visto en la Champions, sobre todo con equipos de la Bundesliga como el Borussia Dortmund, que siempre tienen tifos demasiado impresionantes. Y en Monterrey el tifo que le pusieron estuvo increíble, que no era tanto un tifo, era un mosaico. Era un mosaico y estuvo muy impresionante. Y Toluca quiso hacer lo mismo e hizo un tifo con el Diablo. Quieras o no, sí motiva al equipo local. Y entonces empezamos con eso. Y no solo eso, sino que la chica que tenía el balón, que dice juega limpio, siente tu liga, era la misma persona que ya se había hecho famosa no hace mucho por gritar y arriba el Toluca. Entonces era la misma chica que estuvo en la final e hizo su grito que todos conocemos, que es y arriba el Toluca. Entonces ya empezábamos de forma positiva por parte de Toluca. Claro, el global lo tenían abajo, pero mínimo esas cositas sí te motivan un poquito. Y también cabe aclarar que el árbitro central de este partido fue César Arturo Ramos, que sabemos que usualmente tiene dos caras. O arbitra como Liga MX, que son partidos que tú dices, ¿cómo es posible que arbitra así? Porque luego se va a la FIFA, torneos de FIFA, y lo hace increíble. Y era mucho la incógnita, sobre todo con el bajo arbitraje que tuvo el Gato Ortiz en el partido de ida. La vuelta, también la gente estaba esperando qué iba a pasar. Y por fortuna de todos, el arbitraje que vino de César Arturo fue aquel que le hemos visto en partidos de FIFA. Y la verdad lo hizo bastante bien. Sí hubo muchas pataditas, hubo ciertas jugadas que llamaron la atención, pero realmente estuvo fluido para ambos equipos.
no se metió tanto en controversias, que siempre va a haber controversias en los partidos, pero yo creo que lo hizo bastante bien. Y bueno, arrancaba el partido, todo iba bien, iba parejo, Tigres era el que tenía un poquito más el control del balón, el control del partido, y en el minuto 13 Toluca hace una falta fuera del área y le toca a Guiñac. Sabemos que Tigres tiene cobradores de tiro libre bastante buenos. Pon a quien quieras, pon a Bruneta, corre a Guiñac. La verdad, tiene plantel de sobra. Y entonces, pues dicho y hecho, le tocó a Guiñac. Hizo un tiro raso sobre el pasto. Le alcanzó a desviar Gorriarán y pues finalmente cayó el primero de la noche. Tigres se ponía de ventaja, ya ponía el global 2-0, lo cual pues preocupaba un poquito a Toluca y las aspiraciones que pudiera tener de conseguir ese bicampeonato, porque pues son dos goles en una final, ya tienes que dejar todo en la cancha, te tienes que morir de algo, porque de lo contrario es una diferencia que ya empieza a ser notable. Y de ahí fue un partido ida y vuelta. Toluca tuvo un par de disparos, Tigres también tuvo un par de disparos, hasta que eventualmente al minuto 40, con un disparo de fuera del área de parte de Yeliño, se empata el partido. Un tremendo golazo, Nahuel no podía hacer nada ahí, ya empataba el partido. Y pues fue todo lo que ocurrió en el primer tiempo, se fueron al descanso, vuelvo, para mí un partido bastante parejo, ida y vuelta de ambos equipos. Y en el segundo tiempo, lo primero que llamó la atención fue la lesión de Farfán, tuvo que entrar Aquino en su lugar, y de ahí pues ya los jugadores ya se empezaron a notar también muy cansados. No sé si alguien más lo notó, pero para mí al inicio del segundo tiempo, tanto Tigres como Toluca, ya los dos equipos se veían fundidos, y eso también tuvo consecuencias en los últimos minutos, pero ahorita llegaremos a eso, porque entonces entra Aquino, para mí Farfán lo estaba haciendo muy bien, y en el momento que entra Aquino se empieza a ver una defensa más débil por parte de Tigres. Toluca empezó a tener más el control, empezó a disparar más, empezó a poder penetrar más áreas de parte de Tigres que antes no podía, y finalmente no tendrá que pasar mucho en el segundo tiempo, porque al minuto 51, por medio de un centro increíble por parte de Yeliño otra vez, Paulinho pondría la pierna para meter el segundo gol y poner el partido 2-1 y empatar el global. Esto era muy importante para Toluca, porque pues ya con esto mínimo mandabas a la largue, tenías la posesión, tenías el ímpetu de poder ir al ataque y se empezaba a notar. Yeliño, partido increíble, Paulinho no se diga. Una vez que se empató el global, empezó lo bueno. Ahora sí, la pelea táctica de ambos técnicos, Guido y Turco Mohamed. Empezaron a hacer muchos cambios, Guiñac salió, y es aquí donde mencionaba lo de hace unos segundos, que ambos equipos se veían fundidísimos. Para yo creo que el minuto 60 más o menos podías ver el ritmo de juego. Ambos equipos ya no podían con sus vidas, ya habían corrido demasiado, estaban toda la carga de trabajo de la liguilla, de la temporada regular, ya se notaba que ya no podían. Y es entonces cuando Turco hizo una decisión medio controversial, entendible porque todos lo esperábamos, pero yo creo que un poquito controversial. Y es que al minuto 79 estaría metiendo a Alexis Vega. Alexis Vega, que llevaba casi 2 meses sin jugar, estaría ingresando al campo en una final de vuelta con un marcador empatado, donde un error, Toluca se iba para su casa. Pero también lo entendíamos porque le quería dar como su reconocimiento a Alexis Vega por el gran torneo que hizo. Me imagino que Alexis Vega también habló con el Turco Mohamed, donde le dijo que lo dejara entrar aunque fuera últimos minutos para pues poder estar en la final. Para mí se me hizo muy buena idea, y sobre todo porque en la tanda de penales se vio. Y entonces entró Alexis Vega, y sí, los últimos 10 minutos y el tiempo adicional, la verdad que parecía que Toluca estaba jugando con uno menos, porque pues Alexis Vega no estaba en un ritmo competitivo, y eso le estaba dando a Tigres formas de poder estar un poco más ofensivo, buscando ese gol para evitar tiempos extra, pero finalmente no se pudo. Ambos equipos, su cansancio, ya no podían, se fueron a tiempos extra. En los tiempos extra no pasó absolutamente nada, uno que otro disparo, pero realmente ya ambos equipos no podían. Y llegamos a la tanda de penales, a una tanda de penales
histórica, 12 penales, y aquí es donde me llama mucho la atención, porque tan de penales siempre va a ser muy dividida. Muchas personas van a decir que es cuestión de suerte, otros van a decir que no es cuestión de suerte. Yo estoy como en un entremedio de dos, porque al final de cuentas, pues tienes 50, casi 50% de probabilidades, o la metes o no la metes. Y claro, con las tecnologías que hay ahorita, los porteros saben a dónde tirarse, saben esperar, ya tienen mayor información mental, inclusive de dónde ponerse, cómo tienes mayores probabilidades de atajar un penal. Y pues también lo que llamaba mucho la atención de esta tanda de penales era pues Luis García contra Nahuel Guzmán. Como sabemos, Nahuel Guzmán siempre tiene un show. Yo estaba esperando que hubiera una nahuelada, que algo hiciera, pero eso sí, muy bien César Arturo Ramos, controló muy bien a los porteros. Sí, Nahuel hizo ahí medio su juego mental siempre con los tiradores por parte de Toluca, pero no pudimos ver el show de Nahuel como siempre lo hemos visto. Y para mí esto fue factor. Y entonces arrancaba la tanda de penales y ya tiraron todos los jugadores de campo, faltaban los porteros, y para mí aquí fue la primera sorpresa, porque Nahuel estaría fallando su penal. Lo que uno de los héroes que tiene ahorita Tigres, pues estaría fallando su penal, y eso para mí fue sorprendente. Después, pues Luis García le tocó y pues mandaron a muerte súbita. Ya habían tirado todos. Entonces, Guido, para mí, aquí Guido hizo la decisión correcta, que fue mandar a Correa a tirar el penal. Al campeón del mundo Correa, que para mí fue el mejor jugador de Tigres durante toda la temporada. Sabemos que en el Atlético de Madrid jugaba increíble, viene de jugar un mundial de clubes. Y pues la verdad, para mí era la decisión correcta. Lo sorprendente es que la falla. Ángel Correa no pudo meter ese penal y le da la oportunidad a nada más ni nada menos que a Alexis Vega. Sabemos que Alexis Vega es un muy buen cobrador de penales, era uno de los cobradores principales cuando estaba en Chivas, y pues por lo general pues es muy buen cobrador. Y pues era una final en casa, bicampeonato, bla, 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 ¿no? Y entonces, pues le toca a Alexis Vega. ¿Y qué sucede? La nota y se vuelve Toluca bicampeón del fútbol mexicano. Pues es muy increíble, o sea, porque Toluca tiene un muy buen plantel. Y ahora voy a hablar de los jugadores, porque quiero hablar un poquito del plantel de Toluca, del por qué pienso que son de las mejores plantillas que tenemos en la Liga MX. Yo he seguido a Toluca, no le voy a Toluca, pero me ha gustado el equipo que ha tenido desde hace unos 2, 3 años. Ha tenido un equipo muy completo. Le hacía falta la parte mental. Lo veíamos cuando llegaban a liguilla, cómo los eliminaban, y es que les faltaba esa parte mental del equipo para poder llegar a lo que están logrando ahorita. La directiva tomó la grandiosa decisión de traer a alguien como el Turco Mohamed, que ya es uno de los más ganadores de nuestra Liga MX, conoce el formato de memoria, ha hecho a todos sus equipos campeones, menos a Pumas, pero pues ya sabemos, con Pumas nadie los va a hacer campeones. Y le cambió la cara totalmente a un Toluca. Se trajeron a personas de renombre, y eso también a mí se me hace muy importante. Tener un balance entre tus jugadores mexicanos y tus jugadores extranjeros. Porque jugadores mexicanos que están en Toluca, pues tenemos a Alexis Vega, a Marcel Ruiz, tenemos a Gallardo. Con solo esos tres nombres, tres jugadores de selección nacional. Tienes en la banca HH, que ha sido una persona con mucho recorrido y que, pues sí, tal vez no lo metes de titular, pero sabes que si lo metes de cambio te puede generar mayor control, mayor manejo del partido, y eso es de la parte mexicana. Pero si te vas a la parte de los extranjeros, pues como mencioné, en este partido fueron los extranjeros los que ayudaron demasiado a Toluca. Tenemos a Aguiliño, tenemos a Paulinho, que son jugadores que te dan mucha ventaja. Y eso es muy bueno porque son jugadores que no salieron nada caro. Tenemos el ejemplo de Marshall con Rayados, que le están pagando una fortuna para absolutamente nada. Y pues se nota cuando un equipo está así, y luego lo combinas con la parte mental que está haciendo el Turco Mohamed, y pues es muy impresionante lo que está haciendo. Y entonces los jugadores para mí se me hace lo más impresionante por parte de Toluca. Veremos qué llega a pasar ahorita que se acabe el torneo, si se van jugadores, si llegan jugadores, quiénes llegarían, a qué equipo se van. Al final del día, ahora hablemos de los técnicos, la guerra táctica de Guido Pizarro contra Turco Mohamed. Pues al final del día se nota
la diferencia de conocimiento y de experiencia, alguien con mucha maña como es el Turco Mohamed, supo controlar muy bien el partido. En los momentos donde Tigres estaba presionando un poco más, supo qué cambios tácticos hacer para que contrarrestara todo lo que estaba haciendo Tigres. Sobre todo en los tiempos extras se notó la ventaja táctica que tenía el Turco Mohamed. Yo creo que sí hubo un momento donde Guido Pizarro se bloqueó, sobre todo por la parte de la banca, veía la banca y pues ni qué cambios hacer, o sea, metió Antuna, Bigón, que sabemos que usualmente es más para cerrar partidos, pero en este caso que necesitaban buscar un gol, tal vez no entraba dentro de los planes originales. Pero realmente yo me quedo con muy buenas sensaciones de Guido Pizarro. Ha demostrado que desde que lo nombraron técnico de Tigres, tiene con qué. Claro, su plantel es un plantel que prácticamente trabaja solo. La incorporación de Ángel Correa esta temporada fue increíble. Yo creo que cualquier técnico desearía tener un jugador como Ángel Correa. Se le nota todavía esas inexperiencias a Guido en cerrar partidos, cerrar finales. Ha ocurrido en partidos donde se le empieza a dificultar cómo se está llevando los partidos, como que no sabe hacer mucho eso, pero no tengo duda de que Guido va a seguir mejorando. Mientras le sigan dando oportunidades, él va a seguir demostrando que tiene la capacidad y la inteligencia para poder llevar a un equipo a finales, conseguir el campeonato. Y por parte del Turco, pues qué decir del Turco. Turco, gracias por estar en el fútbol mexicano. Es muy divertido ver a los equipos del Turco Mohamed porque son equipos dominantes de la liga. Son equipos que no te van a dar chance de, si te enfrentas a ellos, es de tener cuidado. Si sacas un empate ya lo sientes como victoria porque es demasiado peligroso el juego que tiene el Turco Mohamed. Conoce muy bien a sus jugadores, sabe dónde ponerlos, sabe cómo potencializarlos y realmente se nota en los resultados, se nota en lo que consigue. Ahora bicampeón del fútbol mexicano, Turco Mohamed sigue siendo los mejores, le ha dado el único trofeo que ha tenido Cholos y volvemos, lo único pues fue con Pumas, pero pues sabemos que era un problema entre directivas y presidencia, entonces ahí no hay mucho que decir. Realmente Turco, otra final bien lograda. Y pues para concluir, yo siento que el único tema que queda mucho a hablar y ya veremos qué mencionan jugadores técnicos de aquí en adelante es la facilidad que ha habido en la Liga MX de bicampeones. Vivimos actualmente en una época donde recientemente Atlas fue bicampeón, América fue tricampeón, ahorita Toluca siendo bicampeón. Para mí, yo lo que siento es que tiene mucha lógica, sobre todo como el bicampeonato de Toluca, que es el mismo año. Para mí tendrá lógica que todos los equipos deberán de ser bicampeones. ¿Por qué? Porque si tienes el mejor equipo al inicio del año, en este caso los clausura, por ejemplo ahorita el clausura 2025, en teoría rumbo al siguiente torneo, deberás de tener también el mejor equipo y ahora inclusive un poco más motivado, y el lograr el bicampeonato no debería ser difícil, pero también llama mucho la atención de por qué no era así antes. ¿Qué ha pasado con la liga? ¿Qué ha pasado con el nivel de la liga? No sé si es el hecho del tema descenso-ascenso que ha desfasado mucho la calidad, pero volvemos, al final de cuentas tampoco tendría tanto sentido culpar al ascenso y descenso porque al final llegan los mejores y si año tras año los mejores son los mismos, porque esos mismos equipos no le ganan a los que se están volviendo bicampeones, tricampeones. Entonces es un tema muy interesante. Yo quiero que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan, por qué creen que estamos viendo más bicampeones, por qué estamos viendo tricampeones y esos dominios muy específicos de equipos en la Liga Mexicana. Déjenmelo aquí en los comentarios. Y pues bueno, se acabó la apertura 2025. Para mí fue un torneo regular. Yo creo que no hubo muchas emociones. Sin duda, Toluca se veía que iba para la final. La verdad, yo desde el inicio mencioné que Toluca Tigres para mí iba a ser la final porque eran los dos mejores equipos. Y pues dicho y hecho, obviamente el América mostrando sus deficiencias, Chivas estando muy por debajo del nivel, se metieron en una liguilla, pero la verdad no tenían con qué meterse. Y pues otra vez, otro torneo,
sin muchas emociones. La historia, pues obviamente quedará que Toluca quedó bicampeón y empató en campeonatos a Chivas. Y pues veremos qué ocurrirá en el Clausura 2026. Y pues bueno, esa sería toda mi parte. Quería hablarles de el resumen o la conclusión de la gran final que hubo y del gran torneo de Toluca. Y sin más por el momento, mi nombre es Joel Casillas de Escoreando. Te invito a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales como Escoreando. Dale like, comparte y nos vemos en el siguiente torneo.